Es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. En esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado del doctorado en estudios de migración de El COLEF y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Universidad Jesuita Ibero Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, Colcom BC. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Gusto en saludarte y gusto en saludar a toda la audiencia. Pues hoy, pues muy, pues a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo, pues hay que hablar de que se cumple un año del conflicto entre Rusia y Ucrania, y pues ahí también estamos hablando, entiendo Israel, tú eres el experto y te dejo que nos expliques, pero estamos hablando evidentemente de desplazados, de refugiados, de migrantes que también dejan sus lugares de origen por razones obvias, pero esto hay que entenderlo en su correcta perspectiva. Así es, David. Este próximo 24 de febrero cumpliremos un año del arranque de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, decir que primero, pues es a consecuencia de esta guerra ha habido millones de personas que han tenido que salir del territorio pues ucraniano. Esto provocó que se superara una cifra histórica de 100 millones de personas desplazadas por la fuerza. Esto de acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, en este momento en el mundo hay más de 100 millones de personas que no están en su lugar de nacimiento y tuvieron que salir por motivos de violencia. Y ya específicamente respecto al caso ucraniano, bueno, tenemos, digamos, varias mediciones en cuanto al flujo de personas desplazadas. La más general es aquella que se refiere a las personas que cruzaron la frontera, es decir, que salieron de Ucrania. Y las mediciones del ACNUR nos señalan que desde el arranque de la guerra, el 24 de febrero de 2022, hasta el 14 de febrero de 2023, es decir, su último corte, hace aproximadamente poco más de una semana, más de 18.600.000 cruces de salida desde Ucrania fueron registrados. ¿Qué tan impactante puede ser esto para el propio país? Bueno, decirte que ellos tienen aproximadamente una población de 41 millones de habitantes. Esto quiere decir que más de 45% de la población ucraniana tuvo que salir a razón de este conflicto con Rusia. Y bueno, hay una serie de mediciones, por ahí si es que se puede proyectar, hay un mapa que realiza EcoBank a partir de los datos de la propia ACNUR, donde está registrando los ingresos a los distintos países, tanto de Europa como del resto del mundo, en cuanto a, digamos, cruces de personas que venían provenientes de Ucrania. Esto no significa que ya se les haya dado a las personas el estatus de refugiados, simplemente están cruzando territorio, ¿ok? Entonces podemos ver en ese mapa pues cómo se ha distribuido y que pues más de 9.600.000 cruzaron hacia Polonia y después digamos el segundo país que presenta una cifra alta es el propio Rusia con más de 2.200.000. Recordemos que en este conflicto también hay una población prorrusa y que se vio en la necesidad de huir, en este caso, pues al territorio ruso. Pero también tenemos Hungría con más de 1.900.000, Rumania con más de 1.100.000 personas que cruzaron hacia ese territorio, Moldavia con más de 770.000 ucranianos que entraron a su territorio. También, bueno, señalarte que hay algunos datos, no todos los países lo están registrando, pero hay algunos datos interesantes de quienes sí ya han conseguido o un estatus temporal o la calidad de refugiados. En ese sentido, Polonia ya ha dado esta calidad de refugio a más de 1,5 millones de ucranianos. República Checa, más de 500.000.
Rusia lo registra como si todos aquellos que cruzaron pues estaban en este estatus, mientras Alemania registró 1,000,000, España y Reino Unido más de 160,000. Pero es interesante pues voltear un poco los ojos hacia nuestro continente, ya que, bueno, recordaremos, nosotros nos tocó aquí observar el cruce de personas ucranianas que estaban en búsqueda del asilo en Estados Unidos. Aquí estuvieron en Tijuana, lo vimos en las noticias, y bueno, de acuerdo a un reporte de estatista, pues Estados Unidos se había comprometido, si bien a otorgar 100,000 refugios a ciudadanos ucranianos. Bueno, este reporte de estatista, con datos del propio del Departamento de Estado de los Estados Unidos, nos está señalando que desde que arrancó la guerra, solo Estados Unidos ha aceptado a 2,123 refugiados. Es decir, una cosa es que hayan pasado en este estatus como de parol humanitario, y otra cosa es que se les haya otorgado el refugio tal cual. Solo se les ha otorgado a 2,123, y bueno, el dato más reciente es que en enero fueron solamente aceptados 145 refugiados de Ucrania. ¿Cómo interpretar todos? Bueno, estamos viendo primero políticas migratorias muy claras, tanto de Estados Unidos como de Europa, donde sí hay una apertura de puertas abiertas este flujo. Sin embargo, siguen manteniendo las puertas cerradas. En el caso de Estados Unidos, pues al flujo de personas que buscan asilo de Latinoamérica, y en el caso de Europa, tanto a los que buscan asilo desde África como los que buscan desde Oriente Medio. Claro, tiene sus intereses, y lo pudimos ver ayer y antier, ¿no?, con los discursos de Biden, tanto en el propio Kiev, en Ucrania, como en Polonia, donde hay un interés por, de alguna manera, lo deja ver, expandir el territorio de la OTAN, y también que Ucrania pertenezca a la Unión Europea, que fue prácticamente la parte de la OTAN uno de los reclamos de Putin. Sin embargo, bueno, también hay que ver que hay una afinidad cultural, en este caso con los ucranianos, pero a pesar de esta situación, bueno, lo que es una realidad es que este tipo de política migratoria lo que nos da cuenta es, por una parte, que no se está respetando el derecho internacional, donde todas aquellas personas que busquen protección internacional, en este caso de asilo o refugio, dependiendo de cómo sea la legislación de cada país, pues está siendo discrecional, y con el anuncio pues realizado, ahora sí que este día trae todos los titulares por parte de Biden, de que van a prácticamente impedir el refugio a todas aquellas personas que lleguen de manera irregular a los Estados Unidos. Lo que estamos viendo es pues que están cerrando la válvula a una olla de presión, y hay que hacer la reflexión: ¿qué va a pasar con los países de origen? ¿Y qué están haciendo los países de origen? Porque si se cierra con estas nuevas medidas, en el caso estadounidense, esta olla de presión, por decirlo de alguna manera, pues la situación va a ser complicada para países como el nuestro, ¿no?, como en México. Y el propio gobierno de Estados Unidos señala que estas medidas se deben a los desafíos sin precedentes que se están viviendo debido a situaciones que no se tenían desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y una falta de actualización del sistema, David. Híjole, pues yo creo que la analogía es perfecta. Digo, tú eres el experto, pero la analogía creo que queda pues en el nivel que queremos. Es decir, ¿qué pasa? Pues que va a tronar esa vía express. Entonces, finalmente, pues es un asunto al que tendremos que seguir poniéndole el ojo y seguir levantando la voz en cuanto a lo que las políticas públicas de cada país, en cuanto al respeto a estos derechos internacionales, pues no estén como deberían, ¿no, Israel? Y realmente impresionantes las cifras, y también esta parte que revela que pues lo que vivimos aquí
en particular con los desplazados de Ucrania, que por cierto también rusos, porque decías hay prorrusos, pero también hay otros que están huyendo de Rusia ante esta situación por diversas situaciones. Finalmente, pues mucha gente que vimos no necesariamente obtuvo el estatus que buscaba, que esa es otra de las partes importantes que entre tantos datos que hay alrededor de un fenómeno de esta naturaleza, podríamos destacar, Israel. Así es, David, y la situación, bueno, a como se ve el panorama internacional, no se espera que mejore en un corto plazo. Nadie quiere que la guerra escale, nadie lo quiere, pero es un escenario que tenemos que ser realistas, puede suceder, y de escalar una guerra, de verse involucrados pues más naciones en un conflicto internacional, muy seguramente vamos a ver a más gente de estas naciones involucradas en la necesidad de salir huyendo de sus países. No podemos adivinar el futuro, no queremos que ese sea el futuro, pero hay que ser muy realistas respecto a este tema y, bueno, hacer la invitación, y que yo creo que esto también le corresponde pues a los secretarios de Relaciones Exteriores, a los ministros de Relaciones Exteriores de los países de salida, de pues convencer a estos países de llegada de que su política sea, en primer lugar, humana, su política migratoria, y en segundo lugar, o bueno, a la par, apegada al derecho internacional. ¿Sí? ¿Por qué, David? Porque en caso de un escenario de escalada, sin lugar a dudas, la gente, como ha sucedido en otras guerras y en otros conflictos, también va a buscar una opción de refugio en nuestros países, es decir, en los países que de alguna manera no estén involucrados en el conflicto. Y yo cerraría con esta reflexión. Hay que recordar que en materia de política internacional todo se trata de un asunto de reciprocidad, Sí, de reciprocidad de ambas, de todos los involucrados, pues. Sí. Entonces, siempre hay, pues, cómo me trataste y cómo te voy a tratar ahora, que tú necesitas que te auxilie, en este caso, a recibir a tu población. Hay que estar muy conscientes de eso. Así es el juego de la política internacional, de la geopolítica, y bueno, yo con eso cerraría mi comentario. Israel, te agradezco enormemente. Qué cifras tan interesantes y insisto, híjole, ya sé que lo digo mucho y no debo de usar adjetivos calificativos, pero pues es que son impresionantes las cifras de los desplazados, ahora no solamente este global que nos compartiste, sino también los del caso de Ucrania. Te agradezco enormemente y pues nos escuchamos muy pronto, Israel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, en este miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, pues hablando de los refugiados de la guerra de Rusia y de Ucrania, mucho más complejo de lo que pudiéramos imaginar los que evidentemente no somos expertos en la materia.